Imagina que te dan la tarea de representar el amanecer en un dibujo y para pintarlo te dan pigmentos rojos, amarillos y verdes. Entonces te la pasas pintando todo el día hasta que llegas a la parte del cielo y entonces dices, esto será fácil, un poco de amarillo y verde y ya lo tengo. Pero no es así. Entonces te la pasas mezclando amarillo y verde, rojo y verde, amarillo y rojo, y al final te das cuenta de que por más que intentes no llegas a tener una tonalidad que se parezca al color del cielo. Entonces llamas a la persona que te encargó el dibujo y le dices, oye, no encuentro ninguna tonalidad que se parezca a lo que está ahí arriba. Y el que te encargó el trabajo de dibujar el amanecer te dice, ¿pero qué color necesitas? Y después de estar meditando todo el día en saber qué color es el que necesitas para representar lo que está ahí arriba, solo dices, no sé. Después de mi horrible dramatización, hoy vamos a hablar del color azul y por todo lo que pasó para luego ser un color adorado en el cristianismo y en la nobleza. El color azul es color primario de los colores tradicionales RGB y también es color primario de los colores primarios de la luz RGB. Eso quiere decir que no existe la manera de combinar dos colores que nos dé una tonalidad azul, así como el problema de que no se podía representar el cielo combinando rojo o amarillo con verde, porque era imposible. Pero el caso es que el cielo despejado y el mar no son azules, sino que nosotros lo vemos de ese color debido a un efecto óptico que se llama dispersión de Rayleigh. Y cuando vemos objetos a larga distancia y esos parecen ser azules, es debido a un efecto óptico que se llama perspectiva atmosférica. El color azul está entre el verde y el violeta en el espectro de la luz visible que el ojo humano puede percibir. Y en el círculo cromático, el naranja es su color complementario. Por ejemplo, esta técnica se utilizó en estos pósters de estas películas. Mucha gente cree que por flojera solo hicieron copia y pega del diseño de otros pósters, pero en realidad el fondo negro con el color azul y su complementario, el color naranja, hace que la película tenga un efecto de que sea más esperada y sea más interesante, aunque la película al final sea muy mala. La combinación del traje de los Cuatro Fantásticos es azul y combina con los naranjas del Hombre Antorcha y la Mole. También está en el traje de Tyrone de los Backyardigans y en el traje de Goku, que es azul y naranja. En la psicología del color, el azul se relaciona con el pensamiento racional y la sabiduría. Por ejemplo, Rowena Ravenclaw, uno de los personajes de Harry Potter y fundadora de Hogwarts, ella es un personaje sabio. Su frase era, una inteligencia sin límites es el mayor tesoro de los hombres, y ella está siempre representada con trajes azules. El personaje más poderoso y más inteligente de todo DC Comics es el Dr. Manhattan y él obviamente es azul. El azul está asociado al respeto y a la autoridad, como los colores de Elsa y Daenerys Targaryen como reinas. El azul en tonalidades más claras representa a la pureza, es por eso que a la Virgen María se representa con mantos celestes. También se le asocia al control de la situación y a la paciencia, así como el uniforme de las enfermeras. Se le asocia al frío, porque el azul es un color frío, así como todo lo que tiene que ver con Elsa, Jack Frost, Emma Frost o el Capitán Frío, que son personajes de hielo. Se le relaciona a la tristeza y a la melancolía, así como el género de música blues, o también el personaje de tristeza de Intensamente, que es de color azul y siempre anda triste. El azul en tonalidades más oscuras representa a la madurez y a la dureza. Es por eso que el traje de la marina de la mayoría de países es de un azul oscuro. Una creencia que tenían antes era que se pensaba que las personas de la realeza tenían la sangre azul. Y esta razón era porque ellos no hacían trabajo de campo. Y si salían a la calle, cuando eran días soleados, ellos utilizaban sombrillas y evitaban que su piel se oscurezca con el sol. Y pues ellos decían que eran superiores porque tenían la sangre azul, pero era solamente como tenían la piel muy pálida, se le veían las venas azules. Nada más. El color azul, así como el color rojo, también se utilizó para atraer la atención para los personajes importantes y también se utilizó para los personajes sagrados. Pero a diferencia del rojo, el azul no la tuvo muy fácil. En la antigüedad, obtener pigmentos azules era una tarea difícil, porque solamente existían pigmentos en base de la sangre de un insecto o también los pigmentos en base de ocre, que eran los rojos, los amarillos, naranjas, marrones y negros. Y no descubrían la manera de cómo extraer colorantes azules en base de las plantas.
Así que alguien dijo: yo no quiero quedarme así, yo quiero pintar este color tan bonito que se ve allá arriba. Y esa persona no se quedó en sus laureles y tomó un pico, una palana y se fue a excavar a montañas, a bosques, para conseguir pigmentos de ese color. Y a través de los años se han encontrado minerales azules como lapislázuli, lazurita, azurita, crisocola, sodalita, tanzanita, aragonito azul, turquesa, cuarzo, zafiro y aguamarina. No, esa aguamarina no. Estos minerales, para utilizarlos como pigmento, los tuvieron que moler hasta hacerlos polvo. Y para decorar joyería o cerámica solamente las lijaban o las pulían con las herramientas de la época. Por ejemplo, aquí en Lambayeque, en la tumba del señor de Zipán, que era un gobernante de la cultura mochica, se encontraron objetos de oro decorados con crisocola, sodalita y turquesa, como pectorales, orejeras y pulseras. En Trujillo también se encontró la tumba de la señora de Cao, que también era una gobernante de la cultura mochica, y se hallaron 18 collares decorados con lapislázuli, cuarzo y turquesa. En culturas precolombinas de México también se utilizaron estos minerales. Por ejemplo, en la máscara de Tezcatlipoca o en la máscara de Quetzalcóatl. En Egipto también se utilizó el turquesa y el lapislázuli, por ejemplo, en la máscara funeraria de Tutankamón, en pectorales y en cinturones ceremoniales. Se dice que el azul lo descubrieron los antiguos egipcios, porque ellos descubrieron el primer pigmento sintético de toda la historia, el azul, obviamente azul egipcio, que se inventó 23 siglos antes de Cristo. Los egipcios mezclaban piedra caliza molida, arena silicea, algún mineral con cobre como la malaquita o la azurita, luego lo calentaban a una temperatura entre 800 a 200 grados Celsius, obtenían un vidrio azul opaco que luego lo trituraban y después era llevado al taller de los artesanos y ellos elegían cómo utilizarlo. Y todos esos pasos se tenían que seguir y tampoco era por las puras, porque al final obtenían un azul muy bonito y también un azul muy caro. Fue utilizado para pintar cerámica, paredes de piedra o joyería. Como en esta vasija y estas figuras de un león y un hipopótamo del siglo XVI a.C., en un fragmento de la tumba de Nebamun, en murales de Knossos, en Creta del siglo XXII a.C., o en la corona del busto de la reina Nefertiti. En 2006 descubrieron que algunas vasijas pintadas con azul egipcio brillaban. Eso quiere decir que emitían una luz infrarroja. Y eso ayuda a que muchos arqueólogos encuentren el azul egipcio en artefactos antiguos, así el pigmento se haya desgastado o lo hayan lavado. El azul ultramar está hecho de lapislázuli, que hace 6000 años los egipcios lo importaban de montañas de Afganistán para utilizarlo como pigmento. Pero como siempre hubo un problema y los egipcios se fueron de cara al descubrir que no podían moler el lapislázuli para convertirlo como pigmento. Así que ellos optaron por utilizarlo en decoración de joyería o de cerámica. Pero los afganos dijeron: Guess what, bitch? y ellos sí descubrieron cómo utilizar el lapislázuli como pigmento. Fue un proceso muy laborioso, pero al final les dio un color azul precioso y también se convirtió en el color azul más caro de todos los tiempos. Hasta ahora sigue siendo el azul más caro de todos. Su primer uso fue unas pinturas budistas de Bamiyan que queda en Afganistán. El lapislázuli en latín significa piedra color del cielo y luego lo denominaron ultramar de la palabra ultramarinus, que significa más allá del mar. El ultramar es considerado un azul profundo y elegante y en su momento solo las personas adineradas y poderosas podían conseguirlo. Pero al comienzo el amor hacia el color azul no fue así. En la Edad Media el color azul era un color que no era considerado tan importante como el violeta o el rojo. No habían aristócratas, no habían nobles, no habían cleros, tampoco las iglesias eran decoradas con color azul o los palacios. Pero ese pensamiento cambió. A mediados del año 1130 en París un clérigo reconstruyó la Basílica de Saint-Denis. Mandó instalar vidrieras azules y rojas, aunque la mayoría de la gente que tenía dinero en esa época decía que ¿para qué iban a poner un color azul si el color azul es de los pobres? Pero el clérigo dijo: espérate que todavía no termino. La combinación del vidrio azul con el vidrio rojo y los rayos del sol, dentro de la iglesia se veía un color violeta azulado precioso.
y a toda la gente le encantó y comenzó a utilizar el vidrio azul en otras iglesias. Y a partir de ese momento la gente cambió de pensamiento y comenzó a utilizar ropas azules, clérigos, aristócratas, cleros, en palacios, hasta en iglesias. Por ejemplo, al mítico rey Arturo se cambió el color rojo, que era el color de la realeza y también de los héroes, por el color azul. También se utilizó este color para pintar los mantos de la Virgen María. Por ejemplo, el azul ultramar está en Virgen rezando de Soferato, la Virgen con el Niño y Santas de Gerard David, Santo Entierro de Miguel Ángel, que dicen que está incompleto porque no le alcanzó para comprar más azul ultramar, la Virgen de las Arpías de Andrea del Sarto, la Adoración de los Magos de Albert Durero, también en La Lechera y La Joven de la Perla de Johannes Vermeer, que dicen que por conseguir azul ultramar dejó a su familia en bancarrota. También en Baco y Ariadna de Tiziano, La Fragua de Vulcano de Velázquez y El Juicio Final del Bosco. A mediados del siglo XII y el siglo XIII, la Iglesia Católica de Roma decretó que todos los pintores utilicen el color más caro que puedan conseguir para pintar los mantos de la Virgen María. Y obviamente ese pigmento era el azul ultramar. Como el azul ultramar hecho de lápiz lazuli era demasiado caro de conseguir, la Société d'encouragement de Francia, a mediados de 1820, hizo un concurso de quién podía descubrir un pigmento que sea de la tonalidad del azul ultramar hecho de lápiz lazuli, pero que sea sintético y un poquito más barato. Entonces toda la gente que podía crear pigmentos sintéticos se pusieron a trabajar. Y al final quedó un alemán y un francés. Y como se creía, le dieron el premio al francés y denominaron el nuevo pigmento azul que se parece al ultramar como azul ultramar francés. Otro pigmento que también pudo sustituir al azul ultramar hecho de lápiz lazuli es el azul azurita, que es un mineral extraído de las minas de cobre, porque la azurita es carbonato básico de cobre y en la antigüedad se obtenía de los yacimientos en montañas alemanas, pero era un poquitín caro, pero no tanto como el azul ultramar. Para utilizar la azurita como pigmento se le debe moler en cristales grandes si quieres obtener un color más oscuro, pero si quieres un color más claro se le debería de moler hasta hacerlo polvo prácticamente. Este pigmento también era conocido como azul de Santo Domingo, azul de Sevilla o azul de montaña, pero lo malo es que con este pigmento de azurita con el tiempo se vuelve verde o también se puede ennegrecer. La azurita está en el monasterio de Voronet en Rumania, y en la parte de abajo el azul se ha vuelto verdoso. También está en la rendición de Breda de Diego Velázquez, el paso de la Laguna Estigia de Joaquín Patinir, la Sagrada Familia con San Juan Niño de Andrés Concha y la Virgen del Perdón de Simón Pereniz, que dicen que esta obra se quemó en un incendio en la Catedral de México de 1967 y solo se pudieron rescatar algunos fragmentos. Nada más. El azul pastel se extrae de una planta conocida como hierba pastel o glasto, de la especie Isatis tinctora, y también era un pigmento muy laborioso y muy caro, porque se trituraban las hojas de la hierba pastel, se hacían bolita y luego las dejaban fermentar en agua, aunque algunas personas dicen que no era agua, sino que era orín de un hombre borracho. Las personas se ponían afuera de las cantinas y esperaban a que los hombres se pongan a orinar. Ellos orinaban, luego las personas recogían la orina y lo utilizaban para la hierba pastel. Y decían que entre más borracha la persona, mejor y más caro el pigmento. Esta combinación se volvía una pasta, es por eso que el nombre es azul pastel. Luego la dejaban secar y la trituraban hasta hacerla polvo para utilizarlo como pigmento. Pero como sabemos que nada dura para siempre, el azul pastel quedó en el olvido porque luego vino otro azul más intenso, más barato y más bonito que lo traían de América. El azul índigo era un tinte extraído de la planta Indigofera tinctora, que se encontraba en la mayor parte del mundo. Sus primeros usos fueron en Perú hace más de 6.000 años en tejidos hechos de lana, que lo obtenían de la planta de añil, que también pertenece a la especie Indigofera tinctora. Y la verdad tiene un buen rendimiento.
El azul índigo era más barato que el azul ultramar y revolucionó la industria textil del siglo XVI, que provocó una guerra comercial entre Europa y América, porque el tinte de América era más barato, más estable y más intenso, mientras que el tinte de Europa se desvanecía fácilmente. Pero los productores de Europa prohibieron que se compre tinte de las Indias, o sea, de América, porque creían que este tinte era diabólico y además estaban traicionando a sus países. El índigo está en la Virgen entronizada con los santos por Rafael, los 5 señores de Andrés de Concha, la Virgen y el Niño de Sebastián López de Arteaga, y en las gopis suplican a Krishna que les devuelvan su ropa de un autor desconocido. A mediados de 1880 se creó el azul índigo sintético, que le da el color a las telas jeans, o sea, a las telas que también son conocidas como mezclilla. Pero antes de que se conociera una versión sintética del azul índigo, se tuvo que cambiar por otro azul también más bonito y más duradero que el índigo. El azul maya es un pigmento de origen vegetal que está hecho en base de la planta de añil, de la familia Indigofera tinctora. Los antiguos mayas, que veían que la planta en base de añil se desgastaba rápido por el paso del tiempo, la humedad o la luz, ellos decidieron combinarlo con una arcilla blanca llamada atapulguita y da un pigmento brillante, intenso y más duradero, que hasta en algunos murales de Chichén Itzá todavía se conserva el pigmento original. El azul maya lo podemos encontrar en un mural del sitio arqueológico de Bonampak, la Inmaculada Concepción de Chave, la aparición de la Virgen y el Niño a San Francisco de José Juárez, o en la cúpula de la Catedral de Puebla. El azul maya, igual que el rojo en base de grana cochinilla, era un pigmento que era transportado como oro de América a Europa, porque era un pigmento más estable y brillante. El azul de Prusia, que también es conocido como Berliner Blau, que en español significa azul berlinés, fue descubierto accidentalmente por un fabricante de tintes alemán llamado Johann Jakob Liebach. Él intentaba crear una nueva tonalidad de rojo. Entonces combinó sulfuro de hierro con potasio y la mezcla tuvo una reacción química diferente que le resultó un nuevo pigmento azul. El azul berlinés está en La vida, La Celestina y La habitación azul de Pablo Picasso, y también en La gran ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai. Y actualmente utilizan el azul de Prusia en forma de píldora para curar enfermedades por consumo de metales pesados. El azul de cobalto o azul de Tenar, por su descubridor Louis Jacques Thénard, está hecho de óxido de cobalto y óxido de aluminio y apareció a comienzos del siglo XIX como salvación de los artistas. ¿Por qué? Ellos bien gastaban demasiado hasta sus ojos para conseguir azul ultramar, que era demasiado caro, o utilizaban el azul pastel más barato, pero no les daba la misma intensidad. Pero el azul de cobalto tampoco no es barato, sí está un poquitín caro. Entonces apareció el azul de cobalto, que era igual de intenso que el ultramar, más barato y no se desgastaba fácilmente. Y lo bueno es que se podía utilizar en vidrio, cerámica, porcelana y lienzos. Por ejemplo, se utilizó en las famosas porcelanas de China, el río Sena, que está en la Yola de Renoir, en la Bacourt bajo la nieve de Claude Monet y el retrato del Dr. Gachet de Van Gogh. El azul cerúleo está compuesto de estanato de magnesio. Luego, en los primeros años de 1800, fue mejorado calentando cobalto y dióxido de estaño, pero fue recién utilizado como pigmento a comienzos de los años 1860, donde lo conocían como azul del cielo y lamentablemente como el azul de azurita también se volvía verde o se ennegrecía. El azul cerúleo está en Día de verano de Bert Morisot y en la estación de París Saint-Lazare de Monet. Yo con el azul marino tengo un problema, porque cuando yo era niña y decían que iban a utilizar una tela de azul marino, yo creí en ese momento que iban a utilizar pues una tela clara, celeste o turquesa, pero luego traían una tela oscura, casi negra, y con eso yo no podía lidiar.
El azul marino es del tono más oscuro de todos los azules y está hecho de índigo oscuro. El nombre de azul marino tiene origen porque la tela de los uniformes del ejército del Reino de Prusia del siglo XVII era de este color, y luego en el siglo XVIII en la Marina Real Británica también lo comenzaron a utilizar, y el uniforme que usan en la actualidad es de un azul tan oscuro que se parece al negro y lo utilizan en la mayoría de países. El azul Klein o el azul internacional de Klein fue fabricado por el francés Yves Klein, que era un pintor y quería tener un azul diferente a los que ya había visto, pero es el azul ultramar hecho de lapislázuli pero mate, y él decía que era el mejor azul de todos. Increíble. El azul Yin, sí, Y-I-N-M-N, es una nueva tonalidad de azul descubierta después de 200 años. Fue descubierto en 2009 por el profesor de química Mas Subramanian, junto a sus alumnos de la época. Y como la mayoría de descubrimientos, este también fue accidental. Lo llamaron Yin, Y-I-N-M-N, por su composición química: itrio, indio y manganeso. A partir del 2016, este azul fue aprobado para su uso industrial y recién el año pasado, en 2020, ya se podría utilizar como pigmento. Y la verdad es que sí está carito. Como creo que se habrán dado cuenta, el azul es un pigmento caro, pero no la tuvo tan fácil para ser amado como el rojo, porque sí, la luchó bastante y al final es uno de los más caros de conseguir. Y en la antigüedad y actualmente conseguir un pigmento azul pues tienes que vender tu alma. ¿Y tú qué opinas? ¿Lo harías o no lo harías? Si has llegado hasta aquí, ojalá que te haya gustado el video. Si es así, regálame tu like y suscríbete. Si no te gustó, no hagas nada, por favor. Toma agua y nos vemos en la próxima. Adiós.